Hay algo que nadie te dice, pero que todos hemos sentido en algún momento. El miedo y la ansiedad pueden controlar tu vida sin que te des cuenta. Te paralizan, te llenan de dudas y te roban la paz. A veces, ni siquiera sabes por qué te sientes así, pero ahí están, susurrando mentiras en tu mente, haciéndote pensar que no hay salida. Pero déjame decirte algo impactante. Jesús ya venció todo eso y hoy quiere enseñarte cómo vivir sin miedo. Quizás has intentado muchas cosas, distracciones, consejos motivacionales, incluso ignorar lo que sientes. Pero la verdadera libertad no está en pensar positivo, sino en aprender a confiar en Dios de una manera profunda y real. La Sagrada Escritura nos da principios claros sobre cómo vencer el miedo, recuperar la paz y vivir con una fe inquebrantable. Imagínate poder enfrentar cualquier tormenta de la vida con calma, sin dejarte llevar por la desesperación. Eso es lo que Jesús nos promete. No dice que nunca tendremos problemas, pero sí que podemos vivir con una paz sobrenatural en medio de ellos. En este video vamos a explorar historias y enseñanzas de Jesús que cambiarán por completo tu manera de ver el miedo y la ansiedad. Verás cómo, cuando confías en Dios, lo que antes parecía imposible se convierte en un camino de fe. Y lo mejor de todo, te daré pasos prácticos para aplicar esto en tu vida hoy mismo. Si realmente quieres aprender a vencer el miedo desde una perspectiva bíblica y fortalecer tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que vamos a compartir aquí puede ser el inicio de una transformación en tu vida. El miedo y la ansiedad son como grilletes invisibles que aprisionan el alma, impidiendo que una persona avance en su propósito. A menudo surgen de lo desconocido, del temor al futuro o de heridas del pasado que aún duelen. Pero aquí está la verdad. Jesús tiene el poder de romper esas cadenas y traer libertad. La Sagrada Escritura nos dice que en Cristo encontramos redención, porque Él ya venció todo aquello que nos atormenta. Muchos viven atrapados en una constante lucha mental, sintiendo que nunca serán lo suficientemente buenos o que sus problemas nunca tendrán solución. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, a soltar el control y permitir que su paz inunde nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el que nos recuerda que no estamos solos en la batalla. En la Biblia vemos historias de personas paralizadas por el miedo. Moisés dudó de sí mismo, Elías huyó deprimido, Pedro negó a Jesús por temor. Pero en cada caso, Dios los levantó, les dio fuerza y los usó poderosamente. Lo mismo puede hacer contigo. No importa qué tan profundas sean tus inseguridades, Dios ya escribió un final de victoria para ti. Imagínate a un niño con miedo a la oscuridad, pero que duerme tranquilo porque sabe que su padre está cerca. Así debemos confiar en Dios. Él no nos deja ni nos abandona, incluso cuando las circunstancias parecen descontroladas. La oración es nuestra conexión directa con el Creador, y a través de ella encontramos consuelo y dirección. El miedo es un ladrón de oportunidades. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a fracasar? El cristianismo nos enseña a caminar por fe, no por vista, y eso significa avanzar incluso cuando no vemos el camino completo. La revelación divina llega en el momento perfecto, guiándonos con sabiduría. El enemigo quiere que creamos que nunca cambiaremos, que siempre seremos esclavos del temor. Pero Jesús vino a traer vida y libertad, a romper todo lo que nos ata. Si sientes que la ansiedad controla tu vida, hoy es el día para entregársela a Dios. No tienes que cargar este peso solo. Una forma práctica de vencer el miedo es escribir los pensamientos negativos que te abruman y al lado
responderlos con la verdad de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si sientes que no tienes propósito, recuerda Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. La palabra de Dios siempre tiene la respuesta. El amor incondicional de Dios es el mayor antídoto contra la ansiedad. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cuando comprendes cuánto te ama Dios, el miedo pierde su poder sobre ti. No es casualidad que estés leyendo esto hoy. Tal vez llevas tiempo luchando con la incertidumbre, con pensamientos que no te dejan en paz. Pero Dios te está llamando a soltar el miedo y confiar en su plan. La paciencia y la esperanza en Cristo son la clave para caminar en paz. El miedo y la ansiedad pueden sentirse como una tormenta imposible de calmar. Pero ¿sabías que Jesús tiene el poder de detener hasta los vientos más fuertes? De hecho, hay una historia en la Biblia que ilustra esto de manera poderosa. Los discípulos estaban en la barca con Jesús cuando una tormenta feroz comenzó a azotar el mar. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza y el miedo se apoderó de ellos. Pero Jesús, en medio de todo ese caos, dormía tranquilamente. ¿Cómo podía descansar mientras todo parecía desmoronarse? Porque Él confiaba plenamente en Dios. Este pasaje del Nuevo Testamento es un recordatorio poderoso. Las tormentas de la vida no son señales de abandono divino. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, creemos que Dios nos ha dejado. Pero la verdad es que Él sigue en nuestra barca, aunque parezca estar en silencio. La fe nos enseña a confiar incluso cuando no vemos una salida inmediata. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús gritando, «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo 8:25. Y Jesús, con una calma inquebrantable, se levantó y reprendió los vientos y el mar, diciendo, «Calla, enmudece». En un instante, todo quedó en perfecta paz. Así obra el poder de Dios en medio de nuestras crisis. ¿Cuántas veces nos desesperamos por problemas que parecen incontrolables? Tal vez es un diagnóstico médico, una crisis financiera o una relación quebrada. Pero Jesús nos muestra que no importa cuán violenta sea la tormenta, Él tiene el poder de traer paz. Solo debemos clamar a Él en oración y confiar en su fidelidad. Imagínate en un avión en medio de turbulencias. Mientras los pasajeros entran en pánico, el piloto sigue enfocado, porque sabe que es solo un momento pasajero. Así es la vida con Cristo. Aunque el mundo tiemble a nuestro alrededor, podemos tener la certeza de que Él tiene el control. Jesús no reprendió solo la tormenta, también reprendió la falta de fe de los discípulos. Les preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Esto nos enseña que el problema no era la tormenta, sino la falta de confianza en que Dios ya tenía el control. La fe nos permite ver más allá del miedo. En la vida enfrentaremos muchas tormentas. Algunas serán pequeñas, otras parecerán devastadoras. Pero en cada una de ellas, Dios nos llama a recordar quién está en nuestra barca. Si Jesús está contigo, ninguna tormenta podrá hundirte. Su poder es mayor que cualquier problema. Un ejercicio práctico es hacer una lista de los vientos y olas que te están perturbando. Luego, al lado de cada problema, escribe una promesa de Dios. Por ejemplo, si la ansiedad te está consumiendo, recuerda Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. La palabra de Dios es el ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. La paz que Jesús trae no depende de las circunstancias, sino de su presencia.
Podemos atravesar cualquier dificultad si aprendemos a descansar en su amor y confiar en su plan. Él no promete ausencia de problemas, pero sí su compañía en medio de ellos. La historia no termina aquí, porque Jesús, después de calmar la tormenta, nos deja una enseñanza aún más profunda. ¿Qué pasa cuando enfrentamos adversidades y nuestra fe es puesta a prueba? Hay algo crucial que debemos entender sobre la confianza en Dios en tiempos difíciles. Después de calmar la tormenta, Jesús les hizo una pregunta que resonaría en sus corazones. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Aquí está la clave. El problema no era la tormenta, sino la falta de confianza en Dios. Muchas veces enfrentamos adversidades y en lugar de mirar a Cristo, nos enfocamos en el problema. Pero la fe nos llama a ver más allá de lo que nuestros ojos perciben. La adversidad es el terreno donde la fe se fortalece o se desvanece. Enfrentar dificultades nos obliga a decidir si confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. Jesús no nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos aseguró que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La fe verdadera no se construye en tiempos fáciles, sino en los momentos en que todo parece oscuro. Pedro es un ejemplo de esto. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro pidió un milagro. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Jesús lo llamó y Pedro comenzó a caminar sobre las olas. Pero en cuanto apartó la mirada de Cristo y se fijó en el viento, el miedo lo hundió. Así funciona la fe. Si quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos en las circunstancias, nos hundimos. Muchas veces nuestras oraciones son como las de los discípulos en la barca, llenas de desesperación. Pero Jesús nos invita a orar con confianza, sabiendo que Él tiene el control. En lugar de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto?, podemos decir, Señor, enséñame a confiar en ti en medio de esto. La oración cambia nuestra perspectiva. La paciencia en la prueba es una señal de una fe madura. Abraham esperó años para ver la promesa de Dios cumplida. José sufrió injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto. Job perdió todo antes de ver su restauración. Dios nunca falla a los que confían en Él, pero su tiempo no siempre es el nuestro. Un ejercicio práctico para fortalecer la fe en la adversidad es llevar un diario de milagros. Cada vez que Dios responda una oración, escríbelo. Cuando enfrentes dificultades, repasa esas notas y recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado. La fe se alimenta al recordar lo que Dios ya ha hecho. Muchas personas piensan que tener fe significa no sentir miedo nunca, pero la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de Él. Jesús mismo, en Getsemaní, sintió angustia antes de la cruz, pero decidió someterse a la voluntad del Padre. La fe no siempre es cómoda, pero siempre es el camino correcto. Cuando enfrentamos pruebas, el enemigo intentará llenar nuestra mente de dudas. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si todo sale mal? Pero la Sagrada Escritura nos recuerda en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La fe nos da la fuerza para silenciar la voz de la duda. Imagina que estás en un túnel oscuro. La fe es como una linterna que te permite seguir avanzando aunque no veas la salida. Dios no nos da todas las respuestas de inmediato, pero nos da la luz suficiente para el siguiente paso. Cada día que confiamos en Él, nuestra fe crece más. El miedo dice, ¿y si todo sale mal? La fe responde, ¿y si Dios obra de una manera que nunca imaginé? Tener fe en medio de la adversidad significa confiar en que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas. Y cuando aprendemos esto, algo increíble sucede.
experimentamos una paz que va más allá de toda lógica. La ansiedad es como un ladrón silencioso que roba la paz y llena la mente de preocupaciones. Nos hace imaginar escenarios negativos, temer lo peor y sentir que nunca hay descanso. Pero Jesús nos ofrece una paz diferente, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. En Juan 14:27, Él dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Una paz que va más allá del entendimiento humano. El mundo intenta vendernos paz a través del dinero, el éxito o la seguridad material. Pero esas cosas son frágiles y pasajeras. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros. Es por eso que hay personas con todo lo material y aún así viven en angustia, mientras que otros, con menos, tienen una paz inquebrantable porque confían en Dios. Pablo entendió esto cuando escribió desde la cárcel: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:6-7. La clave para vencer la ansiedad está en la oración y la gratitud. Si la ansiedad te roba la paz, prueba este ejercicio. Cada vez que un pensamiento ansioso venga a tu mente, reemplázalo con una promesa de la Sagrada Escritura. Si te preocupa el futuro, recuerda Jeremías 29:11. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad». Renovar la mente con la palabra es una de las armas más poderosas contra la ansiedad. Imagina a un niño que sostiene la mano de su padre mientras camina por un lugar oscuro. No tiene miedo porque confía en que su padre lo guía. Así es nuestra relación con Dios. Cuando entendemos que Él tiene el control, podemos descansar sin temor. No significa que no enfrentaremos problemas, sino que sabremos que nunca estamos solos en medio de ellos. Jesús mostró que la paz no significa la ausencia de dificultades. En medio de la tormenta, mientras los discípulos estaban aterrados, Él dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre tenía el control. Esa misma paz es la que Dios quiere depositar en tu vida hoy. Muchas veces buscamos soluciones externas para la ansiedad, distracciones, entretenimiento, redes sociales. Pero nada de eso trae paz verdadera. Solo la presencia de Dios puede llenar el vacío que la ansiedad deja. Dedicar tiempo diario a la oración y la meditación en su palabra es fundamental para fortalecer nuestra confianza en Él. Muchas veces buscamos soluciones externas para la ansiedad, distracciones, entretenimiento, redes sociales. Pero nada de eso trae paz verdadera. Solo la presencia de Dios puede llenar el vacío que la ansiedad deja. Dedicar tiempo diario a la oración y la meditación en su palabra es fundamental para fortalecer nuestra confianza en Él. Jesús sabía que el mundo estaría lleno de preocupaciones. Por eso nos dejó una promesa en Juan 16:33. «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Nuestra paz no está en lo que vemos, sino en quién confiamos. No importa cuán fuerte sea la tormenta, la paz de Dios siempre es más grande. Pero hay algo más. Jesús nos enseñó que la preocupación por el futuro es una carga innecesaria. En el Sermón del Monte dejó una enseñanza que nos desafía a soltar el control y confiar plenamente en la provisión de Dios. Jesús nos dejó una enseñanza que desafía nuestra forma de pensar. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que aún no han pasado? Vivimos en el presente,
pero nuestra mente está atrapada en el futuro, imaginando problemas que quizás nunca ocurran. Jesús nos llama a soltar esa carga y confiar en la provisión de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús usó ejemplos simples pero poderosos. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? La ansiedad por el futuro es señal de que hemos olvidado quién es nuestro proveedor. Mucha gente cree que preocuparse es una señal de responsabilidad, pero en realidad la preocupación no resuelve nada. Jesús nos enseña que en lugar de obsesionarnos con el futuro, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Mateo 6:33. Cuando priorizamos a Dios, Él se encarga de nuestras necesidades. La confianza en Dios no significa ser irresponsables, sino aprender a vivir con fe. Hay una gran diferencia entre planificar con sabiduría y vivir con miedo al mañana. Planificar es actuar con prudencia. Preocuparse es dudar de que Dios tiene el control. La fe nos llama a hacer nuestra parte y dejar el resto en sus manos. Imagina que estás manejando de noche en una carretera oscura. Solo puedes ver unos metros adelante con las luces del auto, pero confías en que el camino sigue. Así es nuestra vida con Dios. No vemos el futuro completo, pero confiamos en que Él nos guía paso a paso. Preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control solo nos roba la paz. Jesús no solo habló de esto, sino que lo vivió. Cuando estuvo en la tierra, no se preocupaba por el futuro, aunque sabía lo que le esperaba en la cruz. En lugar de vivir angustiado, confió plenamente en el plan del Padre. Esa misma confianza es la que Dios quiere que tengamos en Él. La preocupación nos roba la gratitud del presente. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en lo que falta que no disfrutas lo que tienes? En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, podemos agradecer por lo que Dios ya nos ha dado. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar más. Una forma práctica de aplicar esto es hacer un diario de confianza. Cada noche escribe 3 cosas por las que estás agradecido y un problema que decides dejar en manos de Dios. Verás cómo, con el tiempo, aprenderás a descansar en su fidelidad en lugar de vivir ansioso. Jesús nos llama a vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá lo que necesitemos en el momento adecuado. El pasado ya pasó, el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es el presente, y Dios quiere que lo vivamos con paz y confianza. Pero hay más. Jesús no solo nos enseñó a confiar en la provisión de Dios, sino que también nos mostró algo increíble. Cuando fijamos nuestra mirada en Él, podemos caminar sobre cualquier tormenta sin hundirnos. En medio de una noche tormentosa, los discípulos vieron una figura caminando sobre el agua. Llenos de miedo, gritaron pensando que era un fantasma, pero Jesús les habló con firmeza. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Aquí hay un mensaje poderoso. Cuando Jesús está presente, el miedo no tiene autoridad sobre nosotros. Pedro, impulsivo y lleno de fe, respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Mateo 14:28. Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, algo humanamente imposible. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, podemos hacer cosas que nunca imaginamos. Pero algo pasó. Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en el viento y las olas. Al instante, el miedo lo dominó y empezó a hundirse. Esto es lo que nos ocurre cuando dejamos de confiar en Dios y permitimos que el temor nos gobierne. La fe nos hace caminar, pero la duda nos hunde.
En ese momento Pedro clamó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús, sin dudarlo, extendió su mano y lo rescató. Esto nos muestra que incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios sigue ahí para sostenernos. Él no nos deja hundirnos en nuestras dudas y temores. ¿Cuántas veces hemos comenzado algo con fe, pero al ver las dificultades nos llenamos de miedo? Quizás emprendiste un nuevo camino, seguiste un llamado de Dios o enfrentaste un desafío con confianza, pero en el camino llegaron los problemas y dudaste. Jesús sigue diciéndote lo mismo: no temas, confía en mí. Caminar sobre el agua no es solo un milagro físico, sino un símbolo de lo que sucede cuando vivimos por fe. La vida cristiana es caminar en lo imposible, dependiendo completamente de Dios. Si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, nos hundiremos. Pero si mantenemos la mirada en Cristo, avanzaremos sin temor. Una manera práctica de aplicar esto es evaluar qué aguas Dios te ha llamado a caminar. ¿Hay algo que Dios puso en tu corazón, pero el miedo te ha paralizado? Recuerda que el milagro no está en quedarte en la barca, sino en dar el primer paso confiando en su poder. Jesús no reprendió a Pedro por salir de la barca, sino por dudar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esto nos muestra que Dios no espera que seamos perfectos, sino que confiemos en Él sin reservas. El milagro ocurrió en medio de la tormenta. Esto nos enseña que Dios no espera a que todo esté tranquilo para mostrarnos su poder. Muchas veces, los momentos más difíciles de nuestra vida son el escenario perfecto para experimentar el obrar de Dios. Pero hay algo más profundo que Jesús nos quiere enseñar. El miedo se disipa cuando comprendemos la magnitud del amor de Dios. Y aquí viene una verdad increíble: el amor perfecto echa fuera todo temor. El miedo es una de las emociones más paralizantes que existen. Nos impide avanzar, nos hace dudar de Dios y nos encierra en nuestra propia mente. Pero hay una clave poderosa que Jesús nos enseñó para vencer el temor: el amor perfecto de Dios. En 1 Juan 4:18 encontramos una verdad que puede transformar nuestra vida. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El problema es que muchas veces nuestra visión de Dios está distorsionada. Creemos que su amor depende de nuestro desempeño, que nos ama más cuando hacemos las cosas bien y menos cuando fallamos. Pero el amor de Dios no es como el amor humano, es incondicional, inmenso y eterno. Cuando entendemos esto, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Imagínate un niño pequeño que corre a los brazos de su padre después de una caída. No duda si su padre lo ama, simplemente se refugia en él. Así deberíamos hacer con Dios. En lugar de huir de su presencia cuando fallamos o tenemos miedo, deberíamos correr hacia Él, confiando en su amor y cuidado. Muchos de nuestros temores provienen de la inseguridad. ¿Qué pasará mañana? ¿Dios realmente proveerá? ¿Soy lo suficientemente bueno? Pero cuando entendemos que Dios nos ama y cuida de cada detalle de nuestra vida, el miedo deja de dominarnos. El amor de Dios es un refugio seguro. Cuando vivimos con la certeza del amor de Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver cada problema como una amenaza, lo vemos como una oportunidad para ver su poder en acción. En cada dificultad, Dios nos está enseñando a confiar más en Él. Un ejercicio práctico es declarar en voz alta la verdad de la Sagrada Escritura sobre el amor de Dios. Cada mañana puedes repetir: Dios me ama con un amor eterno. Nada puede separarme de su amor. No tengo por qué temer, porque Él está conmigo. La fe se fortalece cuando proclamamos la verdad sobre nuestras vidas. Jesús mostró este amor en la cruz.
No fue un amor teórico, sino un amor demostrado con acciones. Él dio su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Si Dios nos amó tanto como para entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? La ansiedad y el miedo disminuyen cuando confiamos en que Dios nos ama y tiene un plan perfecto para nosotros. No estamos a la deriva en este mundo, estamos en las manos de un Padre que nos cuida con amor eterno. Si hoy sientes temor, recuerda esto. Dios ya ha vencido todo aquello que te preocupa. No hay nada más fuerte que su amor. No importa lo que enfrentes, su amor siempre será suficiente para sostenerte. Pero Jesús no solo nos da amor, sino también paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Y aquí viene una verdad transformadora. Jesús nos dejó una paz que el mundo no puede dar. El mundo ofrece una paz superficial, basada en la ausencia de problemas. Pero Jesús nos dejó una paz diferente, una que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. En Juan 14:27, Él dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Es una paz sobrenatural que trasciende cualquier tormenta. Esta paz no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que podemos atravesarlas con la certeza de que Dios tiene el control. Pablo lo entendió cuando escribió Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que no tiene lógica humana, pero que llena el alma de tranquilidad. Mucha gente busca la paz en cosas externas, dinero, éxito, relaciones, pero nada de eso es suficiente. Jesús nos enseña que la paz verdadera solo se encuentra en Él. Es por eso que hay personas con muchas riquezas pero corazones inquietos, y otras con pocos recursos pero un espíritu lleno de paz. Imagina un huracán. En la superficie todo es caos, pero en el ojo de la tormenta hay calma total. Así es la paz de Dios en nuestra vida. Aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse, podemos estar en paz porque sabemos que Él está con nosotros. Una forma práctica de vivir en esta paz es aprender a entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Cada vez que sientas ansiedad, en lugar de alimentar los pensamientos negativos, dile a Dios lo que te preocupa y entrégaselo completamente. Él cuida de ti. Jesús nos mostró con su vida que la paz no significa ausencia de problemas. Enfrentó rechazo, traición y la cruz, pero nunca perdió la calma. Su confianza en el Padre era absoluta. Nos dejó su ejemplo para que aprendamos a depender completamente de Dios. Un ejercicio poderoso es hacer una pausa de paz cada día. Tómate unos minutos para respirar, orar y recordar que Dios tiene el control. Cuando entrenamos nuestra mente para descansar en Dios, la ansiedad pierde su poder. Cuando aprendemos a vivir con la paz de Cristo, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier situación con valentía. El miedo no puede dominar un corazón lleno de la paz de Dios. Pero hay algo más que Jesús nos enseñó. Él no solo nos dio paz, sino que también nos dejó una herramienta poderosa para fortalecer nuestra confianza: la oración. La oración no es solo una rutina religiosa, es una conversación viva con Dios. Jesús nos enseñó que la oración tiene el poder de transformar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y darnos paz en medio de cualquier circunstancia. En Mateo 6:6, Él nos dice: «Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto». Orar es entrar en la presencia de Dios y encontrar descanso en su amor.
Mucha gente ve la oración como un último recurso cuando todo lo demás falla, pero Jesús nos enseñó que debe ser nuestra primera opción. No es un acto desesperado, sino un acto de confianza. Cuando oramos, estamos reconociendo que Dios tiene el control y que dependemos de Él. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró con intensidad. Sabía lo que venía, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, buscó fortaleza en la oración. Esto nos enseña que orar no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Si hoy sientes ansiedad, prueba esto. En lugar de alimentar pensamientos negativos, detente y ora. No necesitas palabras sofisticadas, solo hablar con Dios como hablarías con un amigo cercano. Dile lo que sientes, lo que temes y lo que necesitas. Dios escucha cada palabra. Jesús nos enseñó el poder de la oración con ejemplos prácticos. Nos mostró que podemos orar en todo momento, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando necesitamos dirección o cuando queremos agradecer. No hay situaciones demasiado grandes ni demasiado pequeñas para llevarlas a Dios. Un ejercicio poderoso es empezar cada día con una oración de entrega. Antes de mirar el teléfono, antes de revisar noticias, detente un momento y dile a Dios: Señor, este día es tuyo, guíame en cada paso. Esto cambia por completo la manera en que enfrentamos el día. A veces oramos esperando una respuesta inmediata, pero Dios responde en su tiempo perfecto. La paciencia en la oración nos enseña a confiar en su sabiduría. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Cuando oramos con fe, suceden cosas increíbles. La oración abre puertas, cambia corazones y nos acerca a Dios. No es magia ni un ritual vacío, es una conexión real con el Creador del universo. Jesús no solo nos invitó a orar, sino que también nos mostró una verdad profunda. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier situación. No importa cuán débiles nos sintamos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A veces sentimos que no somos lo suficientemente fuertes, que no tenemos lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Pero Dios no nos pide que seamos autosuficientes. Nos invita a depender de su gracia. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad para que su poder se manifieste en nosotros. La sociedad nos dice que debemos ser fuertes todo el tiempo, que demostrar debilidad es un error, pero en el reino de Dios es al revés. Cuando reconocemos que somos débiles, abrimos espacio para que su fortaleza nos sostenga. No se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pablo entendió esto cuando pidió a Dios que le quitara un problema que lo afligía. En lugar de eliminar su dificultad, Dios le recordó que su gracia era suficiente. Esto nos enseña que la fe no significa la ausencia de luchas, sino aprender a confiar en Dios en medio de ellas. Imagina un niño aprendiendo a caminar. Se cae muchas veces, pero su padre está ahí para levantarlo. Así es la gracia de Dios en nuestra vida. No se trata de cuántas veces caemos, sino de cuántas veces dejamos que Dios nos levante. La gracia de Dios es un regalo, no algo que podamos ganar por méritos propios. No tenemos que ser perfectos para recibir su amor. Ya somos amados tal como somos. Su gracia nos cubre, nos restaura y nos transforma. Un ejercicio práctico es recordarnos cada día esta verdad. No dependo de mis fuerzas, sino de la gracia de Dios. Cada vez que te sientas insuficiente o incapaz,
Declara: su gracia es suficiente para mí. La palabra de Dios tiene poder cuando la proclamamos sobre nuestra vida. Muchos creen que tienen que arreglar su vida antes de acercarse a Dios, pero Jesús vino precisamente por los que se sienten rotos, débiles y cansados. En Mateo 11:28 nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no espera que lo hagamos solos, su gracia nos sostiene en cada paso. Cuando aprendemos a vivir en la gracia de Dios, la ansiedad y el miedo pierden poder. No tenemos que saber todas las respuestas ni tener todo bajo control. Solo necesitamos confiar en que su gracia es más que suficiente. La gracia nos recuerda que no estamos solos, que no dependemos de nuestras fuerzas y que pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Y con esta certeza podemos caminar en paz, sin temor, porque el amor de Dios nos cubre, su paz nos llena y su poder nos sostiene. Ahora que has visto cómo Jesús nos enseña a vencer el miedo y la ansiedad, quiero hacerte una pregunta clave. ¿Vas a seguir permitiendo que el miedo controle tu vida o vas a empezar a confiar en Dios de verdad? La decisión es tuya. Puedes quedarte atrapado en la preocupación o puedes empezar a caminar en la paz que solo Cristo puede dar. Piensa en esto. ¿Qué harías diferente si supieras con absoluta certeza que Dios tiene el control de todo? ¿Cómo cambiarían tus días si en lugar de preocuparte, oraras con fe? La ansiedad pierde poder cuando dejamos de darle atención y empezamos a alimentar nuestra confianza en Dios. No te estoy diciendo que nunca más sentirás miedo, porque todos enfrentamos momentos difíciles, pero lo que sí puedo asegurarte es que cuando aprendes a depender de Dios, el miedo deja de paralizarte. Ya no vives como víctima de la ansiedad, sino como alguien que sabe que Dios está peleando sus batallas. Así que aquí está el reto para ti. Empieza hoy mismo, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Empieza ahora. Ora con fe. Declara la palabra de Dios sobre tu vida y suelta ese miedo que has estado cargando por tanto tiempo. Dios está listo para obrar en ti, pero necesitas dar el paso. Y antes de irte, quiero invitarte a seguir aprendiendo más sobre la fe y la confianza en Dios. Hay otros videos en este canal que te ayudarán a fortalecer tu espíritu, renovar tu mente y caminar con valentía. No te los pierdas, porque pueden ser justo lo que necesitas para seguir creciendo en tu relación con Dios.